Buenas tardes a todos por venir, por conectarse. Agradecemos al Colegio de Abogados por el espacio, al Instituto de Derecho Tributario de San Isidro por estas charlas que venimos teniendo desde el año pasado en conjunto con el municipio. Y agradecemos hoy a nuestro expositor, el doctor Barraza, por tomarse la molestia de venir hasta estos pagos tan lejanos. Así que te damos la palabra, Camila, para que lo presentes. Así empezamos. Vamos acá. Bueno, a mí me toca presentar al expositor de hoy. Contamos con el doctor Javier Barraza, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad de París, Francia. Es director del máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, profesor regular adjunto de Derecho Administrativo y Teoría del Estado en la UBA, profesor asociado de Derecho Político de la Universidad de El Salvador, miembro del Instituto del Derecho Administrativo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Fue asesor legal de la Presidencia de la Nación del año 1994 al 2013 y actualmente se desempeña como defensor oficial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. También es vicepresidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y es ganador del Premio Bienal de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, así que es un honor que hoy se encuentre acá y que nos va a dar una clase prácticamente sobre vicios de los actos administrativos en los procedimientos de fiscalización. Y acá nos trajo un regalo hoy acá para el municipio, que es un libro que escribió conjuntamente con el director Juan Carlos Casagne, que es el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, acá, comentado. Sí, ahí creo que se ve bien. Así que bueno, gracias también por eso y lo súper recomiendo a este libro también. Bueno, ponemos el micrófono. Bueno, y si no pueden nivelar la mesa, porque fíjense lo que es, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco tanto al doctor Escrepante y a la doctora Camila Yufre y a la doctora Giordano, quienes me formularon esta invitación. Y también me siento honrado de estar con ustedes, juntamente con mi amigo y colega, el doctor Germán Crivocapich, con quien inicié mi vida académica hace más de 20 años en teoría del Estado y derecho administrativo. El doctor Crivocapich da teoría del Estado y al mismo tiempo derecho tributario. Yo me orienté por la teoría del Estado y el derecho administrativo, así que Germán, te agradezco que estés acá y que bueno, que sustraigan el tiempo de sus afectos, de sus labores cotidianas para estar viendo este tema, analizando el tema de las nulidades del acto administrativo y los vicios del acto administrativo. Yo, antes de empezar, quiero señalarles algunas cosas que me preocupan. Si bien ustedes han venido por un objetivo eminentemente práctico, porque despliegan su actividad profesional, y los que se interesan por las nulidades administrativas, es porque en algún momento han tenido algún inconveniente y producto de la tarea que ustedes llevan, sé que algunos son contadores, el contador le da más importancia a la reglamentación, le da más importancia a una liquidación, y el abogado sustrae toda su atención en la norma, entonces pierden algunas visiones y seguramente entonces ustedes están acá por una cuestión eminentemente práctica. Pero no obstante eso, yo siempre digo que las teorías no son tan inocuas como se creen. Los hombres que se consideran pragmáticos siempre terminan esclavos de la teoría de algún pensador difunto. Así que yo les voy a hacer una breve referencia a algunos problemas que tiene la ciencia jurídica, la ciencia de la administración y algunos de los problemas que tiene el sistema democrático, porque en definitiva las nulidades, ya lo vamos a ver, encubren un problema político. De acuerdo con el criterio que uno adopte de nulidades, uno tiene una posición política determinada y otros tienen otra posición al respecto. Les pido que recuerden esto, o sea, parece un tema eminentemente técnico, pero en el fondo es un problema de orden político. Bueno, parece raro, ¿no? Pues la política circunda todo. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero señalar es que la ciencia de la Argentina tiene un grave problema. Argentina
produce poca ciencia y la que produce es de mala calidad. Miren ustedes que desde el año 1971, cuando Luis Federico Leluar gana el Premio Nobel de Química, nunca más la Argentina ganó un Premio Nobel en ciencias. Ganó en el año 80 con Adolfo Pérez Esquivel el Premio Nobel de la Paz, pero no es un premio diseñado para la ciencia, sino es un premio eminentemente político. Hay otro premio que la Argentina también ganó, lo ganó un argentino, pero nacionalizado británico, que fue César Milstein en 1984. En definitiva, Argentina ganó 3 premios Nobel en ciencia. Bernardo Husay y Luis Federico Leluar y César Milstein. Y si ustedes quieren, pueden reducir eso a 2, porque Milstein se había nacionalizado británico y se había exiliado en la Argentina en 1966. Entonces, acá tenemos ya un dato de tipo cuantitativo. Argentina produce poca ciencia y la poca que produce es de mala calidad. Entonces, este es un problema que impacta en las ciencias económicas, si ustedes son abogados, o en las ciencias jurídicas, si son contadores, o si son abogados en las ciencias jurídicas. Al mismo tiempo, otro problema que tenemos en el ámbito tanto de la economía, de las ciencias económicas, del derecho y en general, es que en nuestro país no hay debate. Ustedes van a ver que dentro de poco vamos a tener una parodia donde va a haber un concurso de insultos, donde lo que se va a ver en definitiva es quién es más ingenioso con algunas frases y quién es más ingenioso con la imagen, en definitiva. Pero un debate es, en definitiva, un mecanismo donde uno contrapesa argumentos. En definitiva, es como una pelea por mecanismos civilizados, pero en esa lucha donde contraponemos argumentos hay ciertas reglas. Y una de las reglas que no se cumple en el sistema argentino y en la ciencia jurídica es que no hay debate. ¿Y por qué no hay debate? Porque se hace trampa en el debate. ¿Y cómo hago trampa en un debate? Con un argumento central, con un instrumento central que es el uso de las falacias. Una falacia es una aseveración absurda con características de verdadera. Y ustedes ven en los medios masivos de comunicación, en el debate político y en el debate de las ciencias, cómo diariamente se cometen falacias. Pero al cometer una falacia, lo que estoy haciendo es una trampa en el debate. Y al mismo tiempo, lo más grave de todo esto es que estoy lesionando el sistema democrático. Porque una sociedad democrática se nutre de la riqueza de los debates. Les voy a dar 2 ejemplos para que ustedes vean cómo diariamente tenemos falacias y eso contribuye no solo a que la nación argentina no tenga estándares democráticos, sino que al mismo tiempo en nuestra ciencia jurídica vamos a ver la ausencia de debate en el tema de las nulidades administrativas. La gran falacia que ustedes seguramente la conocen es la falacia ad hominem o falacia contra la persona. La falacia ad hominem o falacia contra la persona tiene esta característica. Uno está discutiendo con alguien e inmediatamente la otra persona argumenta algo, pero no sobre lo que está diciendo su interlocutor, sino sobre condiciones personales. Imagínense, por ejemplo, que estamos discutiendo con Albert Einstein, y él está argumentando sobre su teoría de la relatividad. Y entonces viene otra persona y le dice, bueno, ¿vos qué venís a hablar si vos, en definitiva, fuiste uno de los propulsores de la bomba atómica, que generó millones de muertes en el mundo y además le pegabas a tu mujer y cuando se divorciaron no le quisiste dar plata y la sometiste a violencia de género porque Einstein en su momento hace un acuerdo con la mujer y no se tenían que hablar. O sea, iban a vivir juntos en la misma casa, era un acuerdo que celebraron, iban a vivir y la mujer no le podía hablar, solamente cuando él pidiera hablar. Entonces yo le digo, bueno, todo eso vos sos una persona detestable. Eso en definitiva invalida su teoría de la relatividad y yo estoy mintiendo con lo que digo, si era verdad. ¿Quién ganó en el debate? Por supuesto ganó Barraza, mira, lo trituró a Einstein. ¿Sí? O le gané en el debate o estoy cometiendo una trampa. La trampa es la falacia contra la persona. Y eso usualmente ustedes lo van a ver en los medios masivos de comunicación, pero también
se ve en el debate político, por ejemplo, ahora en la argumentación ustedes van a ver en los candidatos políticos, cómo se los descalifica por el pasado, porque fue asesor de tal, porque estuvo en un grupo político determinado, y en realidad deberíamos analizar los argumentos, su propuesta política, porque los argumentos son estructuras independientes de la persona. Y otra falacia, se las dejo simplemente como inquietud, y así entramos ya en el tema de las nulidades. La otra falacia que siempre me ha llamado la atención y que es difícil de detectar es la falacia del hombre de paja o la falacia del espantapájaros. ¿Cómo funciona esta falacia? Yo tomo el argumento de la otra parte, lo debilito, lo distorsiono y luego lo ataco. ¿Por qué se llama del hombre de paja? Se llama de esa forma, o del espantapájaros, porque los caballeros medievales, cuando practicaban el arte de la guerra, practicaban con hombres de paja, donde alanceaban hombres de paja, le tiraban flechas o pasaban con la espada, y así se practicaba. Entonces, el argumento funciona, la falacia funciona de esta forma. Estamos hablando de algo, tomo el argumento de la otra parte y luego lo distorsiono y lo ataco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Fíjense el tema de los piquetes, que hay muchos en Capital. Entonces, supongamos que hay un piquete, se corta el tránsito y la policía invita a los manifestantes a dispersar esa manifestación para que la gente pueda transitar en virtud de ese derecho constitucional que es transitar libremente. Entonces a la noche los manifestantes no lo hacen, la policía aplica su protocolo y dispersa la manifestación y permite el paso. Y a la noche se produce un debate. Entonces en ese debate, supongamos que viene el interlocutor A y dice, está bien que en definitiva la policía reprima, porque la gente tiene el derecho de transitar y además donde empieza el derecho de uno, termina el derecho del otro. Entonces el interlocutor B dice, vos lo que estás diciendo entonces es que la represión es buena, porque te recuerdo que entre el 76 y el 83 tuvimos que lamentar 30.000 desaparecidos. ¿Quién ganó en el debate? ¿Quién ganó? ¿O quién está haciendo trampa en ese caso? ¿Qué les parece? Además tocamos un tema sensible también, que ese es otro punto también. Bueno, en realidad la escala de la represión del 76 y la represión son distintas. Entonces lo que estoy haciendo en definitiva es distorsionar ese argumento, lo debilito, ¿y cómo lo debilito? Relacionando esa represión con la represión de los años 70. ¿Quién va a defender la represión de los años 70? Nadie. Entonces la coartada es relacionarlo, debilitarlo y de ahí iniciar el ataque. En definitiva, estamos llenos de falacias argumentales. Otra falacia clásica, la falacia de apelación a la mayoría. Esto me pasó ayer, domingo, mi mamá me manda a comprar unas pilas, pues se le había acabado las pilas del control remoto, y voy a la farmacia, Pharmacity, y las pilas no las conocía. Entonces le pregunto al chico, che, ¿estas pilas son buenas? Las llevan todos, me dijo el chico. ¿Qué les parece el argumento? La falacia de apelación a todos. ¿Qué tiene que ver que la lleven todos? Todos se drogan también. Y eso también es... Bueno, entonces ahí tienen. En definitiva, lo que les quiero señalar es que la Argentina produce poca ciencia, la poca que produce es de mala calidad y al mismo tiempo no hay debate. La ciencia jurídica no tiene debate en este tema. Bien, con esto quiero concluir una pequeña introducción. También, si quieren, podemos hacer una breve referencia a la libertad de expresión. Yo también deliberadamente toqué un tema donde la mayoría no quiere hablar, el tema de, por ejemplo, la represión de los años 70. Hay toda una serie de temas que son sensibles, donde la gente no quiere opinar. Esto lo ha desarrollado una autora alemana, se llama Noelle Neumann, en un libro, La espiral del silencio. Y hay temas de alta sensibilidad donde la gente no quiere opinar.
el aborto, la ayuda social a los pobres, la inmigración, la represión de los años 70. Son, bueno, ahora ustedes fíjense, la trata de niños. Hay una película que salió hace poco donde ahora se empieza tímidamente a hablar. Se llama El sonido de la libertad. No sé si la vieron. Bueno, acá ¿quién denunció la trata de personas? Jorge Bergoglio, cuando era obispo de la ciudad de Buenos Aires, y era el único que predicaba en contra de la trata de personas en talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. Pero nadie quiere hablar del tema. Bien, volvemos entonces ahora con las nulidades. Ustedes saben que la administración, y ustedes son funcionarios administrativos, la administración emite su voluntad mediante actos administrativos. Hay dos tipos de actos administrativos: los actos administrativos de alcance general, que los llamamos reglamentos, y los actos administrativos de alcance individual, que usualmente los llamamos actos administrativos. La administración entonces se expide mediante reglamentos o bien mediante actos administrativos de alcance individual. En el caso de los reglamentos, lo que hace la administración es regular una situación general, impersonal, abstracta y objetiva. Cuando la administración emite un reglamento, emite en definitiva una ley en sentido material, no en sentido formal, porque el único habilitado para emitir leyes formales es el Congreso de la Nación, o bien en la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En el orden federal, el Congreso Nacional entonces es el único que sanciona leyes en sentido material. Buenas tardes, ¿qué tal? Adelante, adelante. Acá hay 2 asientos, doctora. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. Bueno, entonces, en nuestro país entonces el Congreso emite leyes en sentido formal, pero también la administración emite leyes en sentido material. Y dentro de esas leyes materiales están los reglamentos. ¿Qué tipos de reglamento emite el presidente de la Nación y también los gobernadores de provincia? El primer reglamento es el reglamento autónomo, o llamado también reglamento independiente. ¿Cómo funciona este reglamento? Son reglamentos que emite el presidente o bien un gobernador de provincia o también un intendente para regular cuestiones de la administración interna. El ejemplo clásico es el régimen de licencias, justificaciones y permisos. Ustedes seguramente donde trabajan tienen un reglamento y ese reglamento es una ley. Y ¿quién lo emite? En el orden federal, el presidente de la Nación, el decreto 3413 del 79, regula el régimen de licencia, justificaciones y permisos. También existe un reglamento de licencia en el orden provincial y también en el orden municipal del municipio de Moreno o de Merlo, que es el doctor Escrepante. Bien, entonces, ahí tienen el primer reglamento llamado reglamento autónomo. Y acá, seguramente, cuando ustedes redactan un reglamento de estas características, la primera prevención es que ese reglamento debe estar adaptado a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. Es lo que se llama, si ustedes son funcionarios, lo que tienen que hacer es un control de constitucionalidad y de convencionalidad. El control de constitucionalidad apunta a la supremacía constitucional, es decir, que todas las normas se adapten a la Constitución. Y el control de convencionalidad, es decir, cuando usted mira si ese reglamento se adapta a los tratados internacionales, apunta a otra cosa, a proteger a la persona. Son dos objetivos distintos, o sea, el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Les voy a dar un ejemplo para que vean ustedes cómo hay reglamentos que violan ese control de constitucionalidad y convencionalidad. Yo tuve que concursar, y concursé en el año 99 para un cargo en la justicia. Entonces me presento al concurso y pido en mi trabajo unos días de licencia para dar un examen. Y después que doy el examen, llevo mi certificado, voy al área de recursos humanos y me atiende una persona sin título profesional. Me atiende esa persona sin título profesional, un abogado sin título, me decía él, porque conocí el reglamento. Bueno, entonces
me llama y me dice, mira, no te corresponde la licencia, discúlpame, yo te quiero mucho. Vieron que cuando lo quieren perjudicar a uno, le dicen, te quiero mucho, pero discúlpame, tenés el reglamento. Bueno, sepan que cuando me quieren aplicar el reglamento es porque no me quieren ayudar. Bueno, entonces, bueno, la coartada es decir, mira, te quiero mucho, no sé qué quiere decir eso, y perdóname, pero el reglamento dice otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? El reglamento dice, y lo sigue diciendo actualmente porque es del año 79, que uno puede pedir licencia para dar examen en un colegio secundario, terciario o universitario. Y el Consejo de la Magistratura no estaba, la norma no lo decía, pero el Consejo se creó en 1996. O sea, no existía ni siquiera, no había ni constitución en el año 79. Bueno, entonces, ¿cómo terminó esto? Para evitarme un problema, pedí licencia ordinaria compensatoria que tenía unos días y listo. Pues no me iba a poner a discutir de los tratados internacionales, que tenía que hacer una interpretación dinámica de la norma. Entonces, acá tienen, cuando ustedes redacten un reglamento, que seguramente los redactan, esos reglamentos deben estar adaptados a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Ese reglamento 3413 del año 79 fue redactado para otro tiempo. Imagínense, se extendió la expectativa de vida. Yo tenía una amiga en el ámbito de la Presidencia de la Nación que era hija única y su madre tenía 96 años. Entonces ella salía de su casa, iba a trabajar y cada 3, 4 horas estaba llamando a la madre, hasta que un momento dijo, mira, la tengo que internar, mi mamá estaba lúcida, pero no había, creo que tenía 20 o 30 días de licencia por enfermedad, pero una persona de 96 años prácticamente todos los días tiene algún inconveniente. Ese reglamento no está adaptado al siglo XXI, con expectativas de vida que han crecido exponencialmente. Bueno, esa es la primera prevención del reglamento autónomo. El otro reglamento que ustedes eventualmente como asesores jurídicos de un gobernador o bien de la Presidencia de la Nación es el de necesidad y urgencia. Este es menos común porque obedece a circunstancias políticas, pero tengan en cuenta algo. Cuando se redacta un decreto de necesidad y urgencia, esto requiere toda una serie de requisitos y es entendido como de manera excepcional. Por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia, según la Constitución, usted lo puede dictar, pero debe dictarlo cuando concurran circunstancias excepcionales que impidan seguir el trámite normal y ordinario de formación y sanción de las leyes. Es decir, ¿se puede emitir un decreto de necesidad y urgencia? Sí, pero debe haber circunstancias excepcionales. Y al mismo tiempo no tiene que funcionar el Congreso. El ejemplo clásico ahora que damos fue la pandemia. Antes de la pandemia dábamos el ejemplo de la fiebre amarilla en la época de Sarmiento. Bueno, ahora tenemos un ejemplo más concreto que lo hemos vivido todo, donde no se podía esperar la sesión del Congreso para regular múltiples cuestiones. Ahí ven un caso ustedes de circunstancias excepcionales, una pandemia, y al mismo tiempo la imposibilidad del Congreso de sesionar. Bien, se dicta eso. Pero no obstante eso, la Constitución Nacional limita eso a 4 cuestiones, es decir, prohíbe que ese decreto de necesidad y urgencia se dicte sobre cuestiones electorales, régimen de los partidos políticos, cuestiones penales y cuestiones impositivas. Vieron que ahora Massa está sacando la alícuota y demás. Bueno, habría que ver si está dentro de las potestades de la posibilidad de regular cuestiones de tipo tributario. Bien, y dejo pendiente esta pregunta porque vamos a abordar otra también, otro tipo de reglamento. Recuerden, el reglamento entonces de necesidad y urgencia lo emite o bien un gobernador o bien el presidente de la nación, pero deben concurrir circunstancias excepcionales. Esa es la terminología que utiliza nuestra Constitución. Y en el orden federal se requiere el acuerdo general de ministros. Es decir, se requiere, hay toda una interpretación al respecto, pero la interpretación mayoritaria es que todos los ministros refrenden ese decreto, lo cual le daría validez. Y luego hay que remitir ese decreto al Congreso
para que el Congreso ratifique o rechace ese decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a los reglamentos, pero fundamentalmente tengan en cuenta esto. Si ustedes son asesores o tienen que redactar un reglamento, en el caso del reglamento autónomo, que son cuestiones internas, lo pueden hacer, pero siempre tengan cuidado en cuanto a la redacción y no afectar derechos individuales. Ese es un punto central. El otro tema es, en los decretos de necesidad y urgencia, tengan en cuenta esto en cuanto a las materias prohibidas. Esto es un punto central porque hay cuestiones donde no es posible dictar un decreto de necesidad y urgencia porque hay materias que están prohibidas. Bueno, y si son asesores de un legislador, tengan en cuenta esto. El Congreso, la Constitución, obliga al Congreso a expedirse acerca de la validez del decreto, porque en algunas circunstancias de la vida institucional argentina se sancionaron decretos de necesidad y urgencia, el Congreso no dijo nada y tácitamente se los convalidó. Un ejemplo de esto fue el Plan Austral. Cuando se modifica nuestra moneda por decreto en el año 85 y dejamos los pesos argentinos y pasamos a los australes, en ese momento el Congreso no dijo nada, pero a fin de año se remitió la ley de presupuesto en australes y el Congreso aprobó la ley de presupuesto. Entonces se entendió que tácitamente el Congreso había convalidado ese decreto de necesidad y urgencia. Pero teniendo en cuenta ese antecedente institucional, nuestra Constitución obliga al Congreso a expedirse expresamente respecto de la validez o invalidez del reglamento de necesidad y urgencia o decreto. Entonces tenemos reglamento autónomo con el que la administración emite su voluntad, emite actos administrativos de alcance general, o el de necesidad y urgencia. El que más ha generado inconvenientes es el reglamento delegado o llamada también delegación legislativa. ¿Cómo funciona este tipo de reglamento? En este caso, el reglamento delegado funciona en virtud de una autorización que hace el Congreso. Se trata de competencias, de funciones que le corresponden al Congreso, pero que el Congreso no las despliega y las transfiere al órgano ejecutivo, es decir, le delega al órgano ejecutivo algo que el Congreso debería hacer. El Congreso no lo hace y le dice, señor presidente, hágalo usted. La legislatura provincial le dice, señor gobernador, no lo voy a hacer, hágalo usted. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de reglamentos? ¿Por qué existe esta delegación legislativa? Hay muchos fundamentos, pero uno de los más importantes es la composición de los órganos legislativos frente al órgano ejecutivo. Ustedes vieron que en el Congreso hay cuerpos políticos naturalmente enfrentados, y eso es bueno para la democracia, que haya cuerpos políticos, que haya voces distintas en el Congreso, eso fortalece y enriquece el sistema democrático. Cuando hay unanimidad, eso es la muerte del sistema democrático. Cuando hay un pensamiento único, eso implica que no hay un sistema democrático. El sistema democrático incluso hasta uno puede llegar a pensar que es esencialmente caos. Bien, entonces, como en el Congreso o en las legislaturas hay cuerpos políticos naturalmente enfrentados y las decisiones requieren tiempo, una solución práctica fue delegar en el órgano ejecutivo las soluciones. Entonces se le transfiere al órgano ejecutivo ciertas potestades para que regule algo. Es algo que le corresponde al Congreso, pero que el Congreso no lo hace y le transfiere la facultad al órgano ejecutivo. Esa transferencia de facultades se llama delegación legislativa. Lo tiene que hacer dentro de ciertos límites. Por ejemplo, si le establece la fijación de multas, lo usual es que fije unos porcentajes o fije montos para la aplicación de multas. Es lo que se llama el estándar inteligible o patrón discernible. El Congreso puede delegar, pero tiene que fijar claramente la política legislativa, el patrón discernible o estándar inteligible. Esto es ampliamente admitido en todo el mundo. Países como Estados Unidos han admitido ampliamente la delegación legislativa y en nuestro país también. Es decir, que el Congreso le transfiera al Ejecutivo potestades para regular algo.
Y cuando el Ejecutivo emite ese reglamento se llama reglamento delegado. Para poder emitirlo, el Ejecutivo necesita una ley que lo habilite. Esa ley que lo habilita es la ley que le dice al Ejecutivo y lo habilita, lo autoriza y fija esa transferencia, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo hasta acá? ¿No? Bueno, entonces tenemos el reglamento delegado, el reglamento de autónomo y el reglamento de necesidad y urgencia. Les hago una breve referencia al sistema estadounidense, donde donde se admite ampliamente la delegación legislativa. Estados Unidos, ustedes saben que es un país esencialmente práctico. Ellos no han tenido la discusión que hemos tenido en nuestro país respecto de la delegación legislativa. Ellos admiten, sin grandes inconvenientes, la delegación legislativa, salvo en dos casos, que fue en el marco de un fuerte enfrentamiento político entre el presidente Roosevelt y la Corte estadounidense. Ahora lo vemos brevemente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Estados Unidos desde siempre admitió la delegación, es decir, que el Congreso pueda transferirle al Ejecutivo ciertas potestades. Pero una ley que generó conflictos y la Corte admitió eso, que fue la ley de no intercambio, la Non-Intercourse Act de 1809. ¿Qué pasaba con esta ley? La ley le permitía al presidente que estableciera un sistema para regular el comercio. ¿Qué pasaba en esa época? Estaban llevándose adelante en Europa las guerras napoleónicas. Entonces Estados Unidos, para mantener la neutralidad, prohibió a los buques estadounidenses comerciar con Francia y con Inglaterra. El objetivo era mantener la neutralidad. Entonces sancionaron en la ley de no intercambio, y le dijeron: señor, usted no puede venderle ni a Inglaterra ni a Francia, y tampoco le puede comprar, para mantener con un objetivo político la neutralidad estadounidense. Pero la ley además decía que el presidente podía aplicar la ley, podía suspender la aplicación de la ley, y si el presidente consideraba conveniente podía restablecer la vigencia de la ley. La misma ley lo autorizaba al presidente. ¿Y qué les parece? Es mucho, ¿no? Miren, el presidente aplicaba la ley, suspendía y después restablecía la vigencia si consideraba conveniente. Bueno, pero ¿qué dijo la Corte? La Corte admitió la constitucionalidad de esta ley. La admitió. Acá a Juan Magrano le gustó esto para aplicarlo en Moreno. Una ordenanza municipal autoriza al intendente a aplicarla, suspenderla y volverla a aplicar. Ah, bueno, entonces... bueno, esta ley... Ahora volvemos sobre el tema, doctor, pero fíjese que la Corte estadounidense admitió ampliamente ese tipo de delegación. Y después la Corte estadounidense siempre fue admitiendo ese tipo de delegación. De hecho, Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión, cuando tuvo que regular e intervenir, intervenía más que un Estado soviético. Establecía todo un sistema para llevar adelante. Bueno, pero hubo un problema, porque esto también, la inquietud del doctor, esto incluye también cuestiones políticas. Porque si uno quiere analizar los reglamentos o los actos administrativos, yo les dije al inicio que encubre cuestiones políticas, y fíjense ustedes, y ahora vamos a ver un caso eminentemente político con una respuesta jurídica de la delegación. Cuando llega Roosevelt al poder en 1933, luego de varias administraciones republicanas, la Corte estadounidense estaba conformada por una mayoría republicana. Roosevelt era demócrata y en la Corte tenía una mayoría republicana, es decir, una Corte adversa a los intereses del presidente. El presidente Roosevelt lleva adelante una política económica conocida como el New Deal para salir de esa gran crisis económica. Bien. Entonces, llegan, y los estadounidenses hasta ese momento tenían toda una doctrina de admisión de la delegación legislativa. Y cuando llega Roosevelt al poder, el Congreso estadounidense sanciona dos leyes, similar a lo que pasó en la época de Menem. Cuando Menem llega al poder, en el año 1989, se sancionaron dos leyes. La ley de reforma del Estado, la 23.696, e inmediatamente la 23.697 de reforma administrativa. Cuando llega Roosevelt al poder en el 33, se sancionaron dos leyes también importantes. Una conocida como la ley de Mira,
NIRA quiere decir en la terminología estadounidense National Industry Recovery Act, que quiere decir Ley de Recupero de la Industria Nacional. Y tuvo una segunda ley, la ley de la AAA, que es la Ley de Ajuste de la Agricultura, Agriculture Adjustment Act, ¿sí? Dos leyes que le permiten al presidente llevar adelante su política. Y se cuestionan las leyes del NIRA. ¿Por qué? Porque y hubo dos casos. Uno fue el caso Schechter Poultry, conocido como el caso de aves de corral, y el caso Panama Refining sobre el comercio de petróleo. Es decir, llegan estas dos leyes que le permiten al presidente hacer muchas cosas y se cuestiona la constitucionalidad de la ley y el presidente está preso por una corte, en definitiva, de mayoría republicana, contraria al presidente. Bueno, en ese enfrentamiento, ¿qué dice la corte? La corte, si es contraria al presidente, ¿qué le va a decir? Como hace cualquier corte en el mundo. Y estamos hablando de la corte estadounidense. Declaró la inconstitucionalidad de la ley. O sea, el presidente Roosevelt quería, en el caso de Panama Refining, era un caso de comercio de petróleo. Entonces le permitía al presidente regular el comercio interestadual de petróleo y con el extranjero. Entonces, la Corte dice, esto es una delegación indefinida. Y como es una delegación indefinida, no tiene un estándar inteligible, esta ley es inconstitucional. Y al poco tiempo, en el año 35, la Corte, en el caso Schechter Poultry, conocido como el caso de aves de corral, la ley le permitía al presidente dictar códigos de competencia leal, regular el comercio y dictar un código como si fuese Vélez Sarsfield. ¿Y qué hizo la Corte nuevamente? Con una corte adversa al presidente, le declaró la inconstitucionalidad. Bueno, ¿qué hizo Roosevelt? Como hace cualquier presidente, ¿qué les parece si la Corte me es adversa? ¿Qué va a hacer? Propició una ley para modificar el número de jueces de la Corte. Bueno, como pasa en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Bueno, y estamos hablando del sistema estadounidense de una Corte del máximo prestigio mundial, ¿eh? Bueno, fíjense, Roosevelt, después de estos casos, él propicia una ley. La ley se llamaba Plan Integral de Reformas de la Justicia, pero los periodistas denominaron a esta ley la ley para empaquetar a la Corte, the Court Packing Plan, la ley para empaquetar a la Corte. Porque la ley, ¿qué podía contener? ¿Qué le falta siempre al Poder Judicial? Presupuesto. Entonces la ley decía que se iba a dotar al Poder Judicial de mayor presupuesto, que se iba a dotar de mayor celeridad a los procesos, pero contenía un capítulo donde el presidente iba a designar a un nuevo juez siempre que un juez de la Corte hubiera cumplido 75 años y hubiera estado en la Corte por más de 10. Entonces, con la aplicación de ese proyecto, el presidente Roosevelt podía designar 6 jueces más. La Corte de 9 pasaba a 15. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Les digo esto porque cuando se trató la reforma de los jueces de la Corte Argentina en el año 90, se decía que Roosevelt había modificado el número de jueces de 9 a 15. No fue así. Hubo un proyecto que nunca prosperó, porque Hughes, que era el presidente de la Corte, cuando vio el peligro de perder la presidencia de la Corte, ¿qué hizo? Se pasó al ala demócrata. O sea, traicionó a sus colegas republicanos, se pasó al ala demócrata y formaron la nueva mayoría. Así funciona la corte más prestigiosa del mundo, que es la corte estadounidense. En definitiva, la delegación legislativa, el reglamento delegado, se puede emitir, se admite ampliamente, pero al mismo tiempo encubre cuestiones políticas. Eso es lo que yo les quería señalar al inicio. Y como ustedes son funcionarios públicos, esto también es importante que ustedes lo sepan, porque no todo es mero tecnicismo. También tienen que amalgamar cuestiones políticas y ser flexibles y dinámicos frente a los tiempos que ustedes tienen que enfrentar. Porque si nos basamos únicamente en la letra de la ley, no vamos a ser buenos asesores. Un político, un gobernante, necesita un asesor que combine lo técnico, pero que también pueda avisorar el tiempo político que debe enfrentar un gobernante. Eso ténganlo presente. No se trata acá de abdicar de nuestros valores,
sino simplemente de hacer interpretaciones dinámicas y adaptarse a los nuevos tiempos, nada más que eso. Bueno, entonces tenemos el reglamento autónomo, el reglamento delegado y el reglamento de necesidad y urgencia. Y el último reglamento que también emite el presidente o el gobernador, es el reglamento de ejecución. En el reglamento de ejecución hay una ley que es necesario ejecutarla. El Congreso sanciona una ley y ¿quién ejecuta la ley? El órgano ejecutivo. En ese caso, el presidente no requiere una ley de habilitación, simplemente emite un reglamento y pone en funcionamiento esa ley mediante la ejecución de la ley. No requiere, como en el reglamento delegado, una habilitación. La misma ley que él tiene que ejecutar, él la lleva adelante. Es lo que se llama reglamento de ejecución. ¿Cuál es la diferencia entre el reglamento delegado y el de ejecución? En el reglamento delegado, la potestad es del Congreso. En el reglamento de ejecución, la potestad es del órgano ejecutivo, que debe ejecutar la ley. Esa es la gran diferencia. Bueno, eso en cuanto a los reglamentos. Ahora bien, ¿qué pasa con los actos administrativos de alcance individual? ¿Qué pasa con estos actos administrativos de alcance individual? El acto administrativo es el modo en el que la administración manifiesta su voluntad. Ustedes saben que la administración manifiesta su voluntad cuando designa una persona, cuando emite un certificado de defunción, cuando un médico en un hospital público emite un certificado médico. Eso es un acto administrativo. Cuando una universidad expide el título universitario, ese es un acto administrativo. La Universidad de Buenos Aires es un ente autárquico y emite un acto administrativo de certificación. Bueno, los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad que hace la administración en ejercicio de una función o en ejercicio de un régimen exorbitante, en ejercicio de la función materialmente administrativa y que genera efectos jurídicos directos e inmediatos en el administrado. Se trata fundamentalmente entonces de una declaración unilateral de voluntad. Y acá tengan en cuenta algo, los actos administrativos pueden ser múltiples. Fíjense, por ejemplo, cuando uno va a un hospital público y le dan un certificado de salud para ingresar en un colegio. Eso es un acto administrativo. Fallece una persona y uno pide el certificado de función, ese es un acto administrativo de constatación de un hecho. Y en otros casos, cuando se designa una persona, ese es el clásico acto administrativo. Y ese acto administrativo, en algunos casos, puede contener también ciertas características. Un ejemplo, por ejemplo, lo que se llaman actos consuntivos. Son actos muy particulares, pero que también tienen algunos inconvenientes. Fíjense, el acto consuntivo es el acto que se agota con su cumplimiento. Por ejemplo, imagínense en el municipio de Moreno vamos a festejar una fiesta en particular, la fiesta patronal de Moreno, entonces se ordena la clausura de una calle. Entonces se ordena la clausura de la calle de 14 a 18 horas. Ese acto administrativo se cumple y el acto desaparece porque se agota con el cumplimiento. Se llaman actos administrativos consuntivos. Y hay otros actos que también son actos de adhesión. ¿Vieron cuando uno o ustedes autorizan, por ejemplo, o el municipio declara de interés general o de interés público, bueno, la conferencia, o declara de interés público algo, o declara de interés general, o auspicia el municipio un concurso? Y acá fíjense, les doy un caso para que vean que cuando les pidan el auspicio tengan mucho cuidado, porque eso después genera algún inconveniente. Este es un caso, el caso Pierro, y después analizamos, pero para que ustedes vayan viendo todos los recaudos que tenemos que evitar. Pierro era un señor que escribía letras de tango y se presenta un concurso que era organizado por La Maga. La Maga era una revista que salía en los años 90, era una revista muy linda de arte, y organiza un concurso, Un tango para mi barrio. Entonces,
el señor Pierro se presenta y el concurso contenía un premio de una plaqueta, la edición de 100 CD, bueno, ya no existe ni el CD, ya, 100 CD, y la presentación del tango ganador en el Teatro Alvear en la ciudad de Buenos Aires. Auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, declarado con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un acto administrativo. Bien, entonces Pierro gana el concurso, la maga había quebrado y no recibe su premio. Entonces, ¿qué hizo el señor Pierro? Le inició un juicio a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que le paguen el premio y lo indemnicen. ¿Y qué les parece? ¿Hay que pagar o no? Acá el doctor nos dice que sí. ¿Qué les parece? Si hice el acto, me hago el distraído mejor, ¿no? Claro, no tengo nada que ver. Bueno, me lo dijo otro, yo qué sabía. Bueno, ¿qué pasó? La justicia civil condenó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por violación de la confianza legítima, porque al auspiciar la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ese concurso, le dio un viso de legalidad y de seriedad. En una parte, la Cámara Civil dice que los concursos son instrumentos que hacen a la transparencia y que las personas involucran miles de sueños en un concurso. Entonces es necesario mantener la pureza que los hace mecanismos aptos para acceder a un premio o para acceder a un cargo. Sobre la base de estos argumentos, se condenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque auspició eso. Por eso les digo, cuando ustedes redacten un acto administrativo, también tengan en cuenta aspectos políticos, sociales o culturales. Todos sabían en ese momento que la maga ya estaba quebrada, pero ¿qué va a pasar si en definitiva es un concurso, che? O sea, seguramente yo me imagino que debe haber sido un amigo, le dice, che, ¿te puedo pedir que me ayudes con esto? Estamos organizando un concurso. Y bueno, está bien. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay que pagar. Bueno, entonces, ese es uno de los problemas que plantea, y los que redactan los actos administrativos no son los políticos, son los técnicos. Bueno, otro ejemplo para que ustedes vean de una redacción de un acto administrativo también, y vamos a volver sobre el tema. El caso Solá. Solá era el fiscal nacional de investigaciones administrativas. Este caso llegó a la corte, lo vamos a volver a ver, pero lo adelanto para que ustedes vean esa precaución que deben tener en la redacción de un acto administrativo. Solá era el fiscal adjunto de investigaciones administrativas. En el año 91, el presidente de la Nación inicia una investigación porque el doctor Roberto Carlos Solá estaba involucrado presuntamente en irregularidades. Se lleva adelante el sumario administrativo y mientras estaba llevando adelante el sumario administrativo, se lo remueve del cargo. Lo removieron directamente del cargo, sin causa. Entonces, ¿qué pasó? Él inicia una demanda cuestionando la validez de ese acto administrativo que no tenía causa, porque después el sumario administrativo siguió y lo sobreseyeron. Y como lo sobreseyeron, ¿qué pidió el doctor Solá? Pidió la restitución o la indemnización. Y hubo que indemnizarlo con $300.000, 300.000 pesos en el año 97. La pregunta es esta: ¿quién fue el funcionario que redactó ese decreto y que no asesoró adecuadamente al presidente de la Nación? Porque el presidente Menem no se ponía a leer los decretos, había toda una serie de funcionarios que asesoraban al presidente y lo siguen haciendo. Cada presidente tiene un cuerpo de asesores que hacen esto. Seguramente debe haber sido algún obsecuente que sin pericia técnica, que sí, sacalo y listo. Yo lo conozco al doctor Solá porque fue mi profesor de Derecho Administrativo y sé que es una persona honesta. Cuando finalmente concluyó el caso, él ya no quiso volver a la fiscalía, cobró su indemnización y ya se dedicó a la actividad privada. Bueno, pero ahí tienen otro caso de cómo un acto administrativo mal redactado, sin tener en cuenta los hechos y antecedentes, generan estos perjuicios económicos. Bueno, dicho esto, empecemos ahora con el acto administrativo, los elementos del acto y cómo esto genera problemas. Ustedes van a ver tanto
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, como en la Ley de Procedimientos Administrativos en el orden federal, en el artículo 7, que hay toda una serie de elementos del acto administrativo. Lo mismo ocurre con alguna ordenanza municipal del municipio de Moreno. Debe haber una ordenanza que regule el acto administrativo municipal, con una serie de elementos que todos son similares. Y acá viene un tema eminentemente político, para que vean ustedes. Los elementos del acto administrativo, la ley los denomina elementos esenciales. Y una doctrina dice que cuando se afecta un elemento esencial del acto administrativo, eso genera la nulidad absoluta del acto administrativo. Y hay otra doctrina que dice, no señor, usted no debe tener en cuenta los elementos esenciales, usted debe tener en cuenta la gravedad del vicio. Si el vicio afecta al acto, no debe tener en cuenta el elemento, sino la gravedad o entidad del vicio. Son dos formas de ver esto. ¿Se entiende esto o volvemos sobre el tema? Porque ahora les explico cuál es la posición política. Esto encubre un tema político. Entonces, uno mira la ley, yo miro el artículo 7 y digo, no, para mí lo mejor es mirar los elementos esenciales, y si miro los elementos esenciales y se afecta uno de los elementos, yo ya sé que hay nulidad absoluta. Una posición, la posición de los elementos esenciales. Y otra que dice, no, los elementos esenciales no son determinantes. Usted analice la gravedad o entidad del vicio independientemente del elemento. ¿Está claro esto? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? ¿Seguro que quedó claro? Bueno, la primera postura, la que dice, usted mira los elementos del acto, que son la competencia, la causa, el objeto, los procedimientos, la finalidad. Si se afecta uno de esos elementos esenciales, yo miro esos elementos y ya sé si hay nulidad absoluta. Cualquier elemento afectado es un elemento esencial, nulidad absoluta. Si yo adopto esta teoría, ¿quién determina la validez de los actos? El legislador. En cambio, si yo adopto la teoría de la gravedad o entidad del vicio, independientemente del elemento, el que determina la validez o invalidez del acto es el juez. Entonces cada uno verá qué le gusta más, si un juez o un legislador. Esas son las dos posiciones en las que está enfrascada el mundo jurídico. O sea, uno, los elementos, y ahora vemos los elementos, y otro, la gravedad o entidad del vicio. ¿Quedó claro esto? Vamos a volver. Bueno, el acto administrativo, para que sea válido, debe tener una serie de elementos. El primer elemento del acto administrativo es la competencia. Ustedes que son asesores, funcionarios públicos, lo primero que deben preguntarse es si el funcionario tiene competencia para dictar un acto administrativo, que no es lo mismo que jurisdicción. Acá se confunden los términos. Competencia es la aptitud legal que tiene un órgano o ente para obrar. Competencia es eso, aptitud legal que tiene un órgano o ente para obrar. Es decir, ¿la ley me autoriza a dictar este acto administrativo? Esa es la pregunta que debo formular. Jurisdicción no es lo mismo que competencia. Jurisdicción es la potestad que tiene el juez de decir el alcance del derecho. Viene del latín iuris, derecho, dictio, decir. Decir el derecho. El único que puede decir el alcance del derecho en nuestro sistema democrático es el juez. Ustedes seguramente vieron en los medios masivos de comunicación que cuando se produce un accidente en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, le hacen un reportaje al policía y el policía dice, no, la comisaría 17 no interviene porque no tiene jurisdicción sobre la zona. Eso es gravísimo para el Estado de Derecho. Un policía no tiene jurisdicción. Lo que tiene un policía es competencia, pero no puede tener jamás jurisdicción. Eso es grave, así que un policía pueda obrar como un juez. Pero bueno, como todo queda más lindo decir jurisdicción, entonces uno dice jurisdicción. Bueno, pero, y fíjense en el habla cotidiana. Cuando uno pregunta, che, ¿por qué lo echaron a José de un cargo? Por incompetente. Y puede ser que José sea un ignorante o un inútil, pero José pudo haber sido totalmente competente. Si él fue designado en un cargo, él tenía competencia. Lo que era un ignorante o un inútil, pero no era incompetente. Lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano se utiliza el término
competente o incompetente como sinónimo de útil o inútil. Entonces, ténganlo presente. A veces dicen, lo echaron por incompetente. No, pudo ser perfectamente competente. Lo que no era experto en la materia. Es otra cosa. Bueno, y lo mismo fíjense ustedes en las leyes de presupuesto cuando se habla de jurisdicción o cuando se habla de las provincias. Las 24 jurisdicciones. Son 24 provincias. Jurisdicción es otra cosa. Como sinónimo de ámbito geográfico. Técnicamente son dos cosas distintas. Entonces, cuando uno quiere emitir un acto administrativo, el primer elemento es la competencia, la aptitud legal que tiene un órgano o ente para obrar. Y acá surge un problema, porque yo les dije, ustedes fíjense en la ley, si el funcionario puede o no emitir el acto. ¿Y qué pasa si el funcionario, la ley no dice nada? ¿Qué pasa si el funcionario no dice nada? Imaginemos, por ejemplo, yo soy profesor de una universidad, llego un día a dictar la materia y el aula está inundada y yo decido no dictar la clase. ¿Puedo hacerlo? Y ustedes me dirán, bueno, fíjese en la ley, porque a mí me dijo el doctor Barras. Y yo le digo, no, mira, inundada no puedo dar, yo la verdad que no la doy y me voy. Y después me llama el decano y me aplica una sanción. Bueno, lo vamos a dejar pendiente, vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? de 5 o 10 minutos, tomamos un cafecito y vemos un caso de la jurisprudencia que resolvió esto, el caso Amengual. ¿Sí? No me quieren preguntar nada. ¿Sí? Sí. Todo lo que sabe. La conocí al doctor Barraza, él es mi jefe, Juan Carlos Mairana. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir, doctor. Nos regaló él para la municipalidad. Gracias por venir, doctor. Estaban viendo todo lo que pasamos en la cámara. Certificados de después lo de la certificado, pero